Fíjese, amigo que nos escucha, que en Michoacán y Guerrero hemos visto casos de retenciones, o retención es un eufemismo que significa secuestros de militares, de funcionarios, y esto por parte de las llamadas policías comunitarias. Ayer la Secretaría de Gobernación hizo una declaración en el sentido de que esto no se podía tolerar, pero pues se ha tolerado, la verdad, tanto se ha tolerado que está con una mesa de negociación con un grupo que en la zona del Pericón, allá en Guerrero, pues precisamente retuvo a una sesentena de soldados en estos últimos días. Vamos a conversar sobre este tema con el doctor Javier Oliva Posada, el coordinador del Diplomado en Defensa y Seguridad Nacional en la UNAM, uno de los mejores, o quizás hasta el mejor, eso es difícil de medirlo, pero un gran especialista en materia de seguridad nacional en nuestro país. Doctor Oliva, buenos días. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días, Lupita. Buenos Hola, días, Javier, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Javier, cuéntanos, en primer lugar, ¿por qué la Secretaría de Gobernación dice no voy a tolerar esto, pero pues el simple hecho de que está negociando significa que lo tolera, ¿no? ¿Qué piensan las Fuerzas Armadas de este tipo de actitud? Bueno, mira, lo que hay que analizar, Sergio, y agradezco mucho la cortesía con la que me presentaste, hay que señalar dos cosas. Una, a algunos les parece, e incluso hubo declaraciones en el periódico Reforma de algunos militares respecto de que era un asunto de migrante. Yo quisiera señalar, y a través de su importante espacio noticioso, en todo caso lo que habría que reconocer es el adiestramiento y la doctrina militar de los soldados y en general de los militares mexicanos, porque teniendo las armas para utilizarlas, al verse rodeados, como lo hicieron en su momento el ZLN, primero por mujeres, niños y ancianos, y ahí se ven las fotos claramente, no usan las armas. Entonces, ¿cuántas veces no hemos sabido de que un conductor mata a otro porque se le cerró por traer una pistola? Entonces, esto más bien nos llama la atención respecto de este sentido de pertenencia popular del ejército mexicano, de la Armada de México y la Fuerza Aérea, y que no van a actuar en situaciones críticas contra la población. Hay que señalar que hay protocolos en el uso de la fuerza, los disparos de advertencia, en fin, hay distintas medidas justamente para evitar una tragedia, porque un disparo que hubiera habido ayer o en la otra ocasión, Sergio, Lupita, pues hoy estaríamos hablando de derechos humanos, observadores internacionales, sería noticia negativa de México a nivel mundial. Entonces, es mejor analizar la prudencia de las Fuerzas Armadas mexicanas en vez de hablar de una situación de muertos y heridos. Ahora, Entonces, ¿es la manera correcta de actuar, aunque pues algunos consideren que no se puede privar de la libertad y que deberían reaccionar de otra manera, Javier? Sin duda alguna, Lupita, porque aquí el tema es, al final, como siempre sucede en nuestro país, cuando la autoridad civil se colapsa por cualquier circunstancia, llaman a los civiles. Y yo creo que hay que analizar algunas variables negativas, que tanto estructurales como coyunturales, que se han reunido tanto en el caso de Michoacán como Guerrero. Además de ser estados colindantes, y aunque sea una obviedad, por ejemplo, comparten el mismo anómalo calendario electoral, es decir, tienen dos gobernadores que solamente están en funciones 4 años y medio y que en el 2015 se eligen. Comparten también gobiernos estatales disfuncionales, en el caso de Guerrero, con una poca apego a la actividad administrativa del gobernador Aguirre, y la enfermedad que todos conocemos y esperemos que se recupere del gobernador Fausto Vallejo. El caciquismo, el estado de Michoacán, la familia Cárdenas va gobernado por casi 30 años en línea directa: Damaso Cárdenas del Río, Lázaro Cárdenas del Río, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, sí, y Lázaro Cárdenas Batel. Es decir, nosotros tenemos que recuperar este bagaje histórico, que quien metió a la Cámara de Diputados en la cajuela de su carro era el entonces diputado que fue jefe del gobierno del Distrito Federal, se llama ahorita su nombre, y metió en la cajuela al medio hermano del gobernador Leonel Godoy para que tomara protesta y se sustrajera del brazo de la ley. Entonces, hay Alejandro Encinas, ya me acordé. Entonces, recordamos esa foto, hoy todavía no encuentran al medio hermano Leonel Godoy en Michoacán. Entonces, cuando nosotros observamos la serie de variables que se reúnen y que hoy hay que adicionarle la beligerancia negativa del narcotráfico, estamos en la época de cosecha, de cultivo de la marihuana, y pues lo que menos quieren los narcotraficantes son retenes en las carreteras federales, pues son elementos que tenemos también que analizar.
y que al final una de las pocas instituciones que nos quedan a salvaguarda y con buena opinión en la mayor parte de los ciudadanos, que son las Fuerzas Armadas, y en este caso el Ejército Mexicano, pues sí estamos en una situación francamente delicada, y no exagero. Javier, si como tú lo dices, no hay de otra, y pues hay que tolerar estas retenciones o secuestros de militares o de funcionarios o de policías, entonces ¿para qué sale la Secretaría de Gobernación a decir que no lo va a tolerar? No, mira, más que, desde luego que no es el camino, es decir, la retención de los elementos militares en un tramo de una carretera federal, pues evidentemente también estuvo precedida de la retención de las principales funcionarios del gobierno del estado de Guerrero. A mí lo que me parece preocupante realmente es que poco a poco nos estemos acostumbrando a utilizar la frase que nunca había pasado. Entonces, mientras sigamos nosotros en esta pendiente, en las Fuerzas Armadas, en este caso, pues desde luego que es difícil que se enfrenten a la población, insisto, porque esto forma parte de su doctrina militar y no se van a enfrentar al pueblo de manera abierta. Pero ¿es realmente la población, es realmente el pueblo al que tendrían que enfrentarse o son grupos armados? Bueno, en este caso estaban actuando y la reacción fue porque se desarmó una parte de una policía comunitaria. Y lo que yo les sugiero a tus radioescuchas, Sergio, Lupita, si me permiten, es que ven las fotos, los testimonios clínicos, y los soldados están platicando con los niños, con las señoras, con algunos jóvenes que están ahí cerca de ellos sin armas. Entonces, también hay que analizar la prudencia en una situación de esta naturaleza, y que los grupos delictivos o cualquier otro tipo de organización fuera de la ley que tiene armas, pues necesita ser sometida al imperio de la ley. Yo sí creo que lo que ha fallado, es una comunidad que termine platicando con el subsecretario de Gobernación cuántos pasos administrativos y políticos fracasaron para que se llegara hasta allá. Entonces, yo creo que aquí la pregunta es, ¿qué dejamos de hacer que llegamos hasta este punto? Y que evidentemente las Fuerzas Armadas nos quedan como una garantía fundamental para el restablecimiento del orden. Es decir, los desafíos lanzados por estas circunstancias sí nos hacen pensar sobre la solidez de la estructura política del Estado mexicano, desde luego. Javier, la policía comunitaria, nos han dicho que no salió de la noche a la mañana, que no salió hace 2 meses que empezó a hablarse del tema, sino que son elementos de la comunidad que tienen agrupándose de esa forma, cuidando a sus comunidades hace ya muchos años. ¿Tú qué piensas de las policías comunitarias, de estos nuevos grupos que han surgido? El único grupo que estaba reconocido data de 1994, precisamente en el estado de Guerrero. Hay que ver una diferencia notable, Lupita, es el tipo de armamento que tienen. Es decir, cuando es armamento de asalto, de repetición y de un calibre que no permite la ley, pues evidentemente la obtención de esa arma es por sí mismo un delito federal. Y algunas policías comunitarias tienen sus escopetas de cacería o para cuidar el producto agrícola o simplemente para seguridad personal, que está permitida por la ley. Entonces, cuando tú ves las personas, además si son comunitarios, tienen la cuestión de estar embosados o no, y que hemos visto varias quejas de derechos humanos por la afectación a la libertad de tránsito. Entonces, es muy difícil distinguir, desde un escritorio es relativamente fácil decir quiénes son comunitarios, quiénes son grupos de autodefensa, quiénes podrían ser de estos dos grupos también contaminados por el narcotráfico. Lo cierto es que en sentido estricto son grupos que están fuera de la ley y que lo que están reclamando es uno de los servicios básicos del Estado, y en este caso a nivel municipal, como es la seguridad pública. Javier Oliva Posada, coordinador del Diplomado en Defensa y Seguridad Nacional en la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por hablar con nosotros, Javier. Gracias a ti, Sergio. Gracias, Lupita. Hasta luego, Javier, igualmente. Buenos días. Es el doctor Javier Oliva Posada. Siempre interesantes sus comentarios.